Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga el día de hoy. Gracias a Dios porque podemos estar conectados por este medio para compartir la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y nos ha mantenido con salud y estamos bien y podemos estar aquí, aunque confinados, pues estudiando la palabra de Dios. El tema de hoy es cambiemos el carácter, la tercera parte. Eh, Mire, en los días anteriores estudiamos que debemos de cambiar el carácter, de un carácter mundano a uno que se asemeja al de nuestro Padre Dios. Y vimos que Dios quiere que cambiemos, por ejemplo, el de ser iracundos a ser tiernos y amables, de mentirosos a ser personas dignas de confianza, de ser un ladrón a una persona que trabaja y se esfuerza por suplir las necesidades de su familia. Y además de lo que el Señor le bendice, dar al necesitado. Y el día de ayer vimos que tenemos que también cambiar nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de hablar, sobre todo con palabras que edifiquen y dejando atrás las palabras que destruyen, las palabras que lastiman. El día de hoy veremos la última parte de esta serie que está basado en Efesios capítulo 4 y en donde el Señor nos muestra una serie de vicios que tenemos que sustituir por una serie de virtudes o más bien un vicio y sus consecuencias y las virtudes que el Señor quiere que como carácter de cristiano tengamos en nuestras vidas. Está basado en Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 que dicen, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó a nosotros en Cristo. ¿Qué quiere Dios que dejemos? Lo primero que está hablando es acerca de la amargura. La amargura es un sentimiento que tenemos alojado por mucho tiempo, ¿sí? Es un sentimiento de frustración, de resentimiento, de tristeza, de dolor, porque muchas veces hemos perdido o sufrido una desilusión o una injusticia de parte de alguien, ¿verdad? Todos hemos sido desilusionados o lastimados por alguna persona en alguna etapa de nuestras vidas y en estas desilusiones o estas ofensas pueden llegar a ser tan fuertes que nos negamos a reconciliarnos o buscar una reconciliación. Y eso, falta de reconciliación, esa falta de perdón, al paso del tiempo genera en la persona resentimiento. La persona que es lastimada de esa manera y que no perdona, se le genera en él amargura. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 12:15, dice, lo leo, Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Miren, el Señor nos enseña claramente en este versículo que la amargura se contagia, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que podemos ver es que una persona con un carácter amargado, una persona que carga con amargura, por ejemplo, si cría a sus hijos, estos copiarán los patrones de conducta de aquella persona. Si esa persona, como lo vamos a ver ahorita, es iracunda, grita, malediciente, sus hijos pensarán que esa es la manera correcta y entonces crecerán de la misma manera. De la misma manera en como ha vivido el que está lleno de amargura, los enseña, ellos también van a copiar eso de las personas. Por eso, como dice la palabra de Dios, que la amargura se contagia, dice, se contagia hacia los demás, pero también lastima a los que le rodean, porque es difícil, usted lo debe de saber, poder tener una relación armoniosa con una persona que lastima, que dice palabras hirientes, que es difícil de sobrellevar, ¿verdad? Lastima muchas veces el que está amargado a los que rodean y siempre usted lo ve y estará de mal humor. Esta amargura, como dice la escritura, se refleja en los enojos constantes. Por eso dice, quítense de vosotros el enojo. Enojos constantes por todo. Como decimos, nada le acomoda.
El que tiene amargura está en contra de todo y a favor de nada, nada. Si es blanco, porque es blanco, y si es negro, porque es negro. Siempre estará enojado por alguna circunstancia. Y en esa frustración, ese enojo, tiene muchas veces en ocasiones arranques de ira, ¿sí? Decíamos en los pasajes pasados, en los estudios pasados, que una persona que no puede controlar su ira hoy está o en el panteón o en la cárcel, ¿verdad? Porque no pudo controlar la ira. Por eso dice la palabra de Dios que podemos airarnos, pero sin pecar. Sin embargo, el que está lleno de amargura, que como lo hemos visto, cuando pierde el control lastima, sus palabras lastiman y sus hechos lastiman, pues grita. Por eso dice el Señor, quítese de vosotros la gritería, grita. Pues mire, en su frustración y sentimiento de inferioridad que tiene la persona que tiene amargura, trata de cubrir con sus palabras, siempre maldiciendo, usando palabras altisonantes y subidas de tono, con el afán de demostrar con sus palabras, con esa gritería, de ocultar primero su miedo profundo que tiene, su falta de carácter real, ¿sí? Siempre tratando de mostrar que él tiene la razón sobre todo y que es mejor que aquellos que lo están escuchando. El que tiene este sentimiento de amargura siempre trata de tener la razón y demostrarle a los demás que nada ni nadie puede lastimarlo. Sin entender, él no entiende que ha sido lastimado y necesita indudablemente ser sanado. Mire, el que tiene amargura siempre ve lo malo en todo, por eso dice que es malicioso. Sobre todo piensa que todo lo que usted hace o lo que diga cualquiera persona es con el afán de lastimarlo. Está tan lastimado que piensa que todo el mundo lo quiere lastimar, que todo el mundo quiere hacerle daño. Y siempre busca anteponerse a eso, maquinando cosas en su mente para dañar a los demás. Idea planes para lastimar a todo aquel que él piensa o considera que es su enemigo. O sea, que aquella persona que tiene amargura es peligroso, sí, es peligroso. Sí lastima, sí daña, sobre todo lo contagia a otras personas. Por eso es difícil vivir con alguien así o tener una relación afectiva con alguien. De hecho, trata como de retraerse, no tiene muchos amigos. Pero Dios no quiere que sean así las personas, no quiere que seamos de esa manera. Él quiere que cambiemos, que sustituyamos y nos da una lista de virtudes que deben de anteponerse a los vicios que tenemos. ¿Cómo Dios quiere que seamos? Primero, dice que seamos benignos, que seamos buenos unos con otros, que busquemos nosotros como hijos de Dios lo bueno en todo lo que nos rodea. Siempre hay un área de oportunidad, siempre hay algo, aún como lo decíamos en ocasiones, que aún en estos momentos difíciles podemos encontrar algo bueno para todo esto. Por supuesto, tenemos que encontrar en las personas siempre algo importante o algo bueno, porque cada uno de nosotros tiene virtudes dignas de alabar. Y que muchas veces esas virtudes están suprimidas en muchas ocasiones porque las personas fueron lastimadas fuertemente y nunca sanaron. Es como cuando tú encuentras una casa abandonada, destruida, pero empiezas a quitarle toda la suciedad y todo eso, y entonces encuentras que atrás de eso hay algo hermoso. El único que puede sanarnos de eso es Dios. Cuando le entregamos nuestra vida, Él cambia nuestro carácter, Él quita nuestra amargura. Él, además, nos hace que seamos personas afables, personas amables, personas optimistas, que miran a los demás y actúan con misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la virtud de entender que las personas son amadas por Dios y que Dios no nos da la retribución que muchos merecemos, no nos da el castigo que merecíamos. Pues ese es su carácter, el carácter de Dios, un carácter amoroso y misericordioso. Y que si nosotros decimos que amamos a Dios y lo seguimos, ese carácter debe de aflorar en los que le siguen e imitar su ejemplo, que está plasmado en la Escritura. Mire lo que dice el Salmo 103 del 10 al 12. Es un hermoso pasaje, dice, hablando de Dios, dice, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miren, merecíamos un castigo, ¿está de acuerdo? Por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero Dios, en vez de darnos un castigo, dio a su Hijo para perdonarnos por medio de la fe.
Porque Dios es bueno siempre y en todo momento, porque su misericordia se renueva día con día. Porque se acuerda de lo que somos polvo, se acuerda de nuestra necesidad y nos da lo necesario cuando estamos en necesidad, cuando venimos a Cristo y nos limpia de todos los pecados. Entonces, fíjese, si Él nos ha restaurado y nos da el justo, y no nos da, perdón, no nos da el justo castigo por nuestros actos, ¿por qué deberíamos nosotros de actuar de otra manera? Deberíamos de actuar de la misma manera. Debemos de amar a las personas, ayudarlas a sanar, entender que tienen un problema, que están heridos, vendar sus heridas, ayudarles a levantarse, para que podamos pasar al otro rasgo que el Señor quiere que tengamos, que es el carácter de nuestro Dios como una persona que perdona, que de la misma forma como Él nos perdonó, por eso dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó por medio de Jesucristo, que nosotros perdonemos al que nos ha lastimado. Cuando nos rehusamos a perdonar, se aloja en nosotros la amargura que tanto daño hace. Mire, Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Este pasaje es contundente. Él nos dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. ¿Tiene usted queja contra alguien? ¿A alguien lo ha lastimado? Perdónelo. Deje esa carga y sea feliz. Quite la amargura de su vida. Venga a Cristo y será feliz. Deje atrás las cosas del pasado y mire hacia el futuro que le espera, el futuro glorioso con el Señor, mirando al Señor quien nos ama y nos ha dado una nueva vida en Él. Cambiemos el carácter, despojémonos del viejo hombre, vistámonos con el carácter de Cristo en nosotros, un Señor amoroso, misericordioso y perdonador, para la gloria de su nombre. Perdona y pide perdón. Arregla las relaciones rotas, primeramente pidiéndole perdón a Dios para que Él te perdone y que puedas así perdonar a los que te han ofendido. Cambiemos el carácter, seamos diferentes, asemejémonos al Señor. Que el Señor te bendiga, es un placer haber compartido contigo este devocional. Termino con un versículo que está en Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.